Ahí está. Bueno, entonces, ya vimos, o sea, lo que teóricamente sabíamos nosotros que estábamos representando, estos 311 voltios por el seno de 2pi por 50t, ¿sí? Nosotros lo representamos de esta manera, ¿sí? Ahora bien, a la hora de hacer cuentas, o sea, cuando nosotros tengamos que hacer cuentas con tensiones alternas, lo que nos va a pasar, que por ejemplo nosotros por ahí no vamos a trabajar con esta forma de escribirlo, ¿sí? Un valor de pico por el seno y demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a valernos de cómo se genera una señal senoidal mediante el círculo trigonométrico. La idea sería esta, ¿sí? Imagínate que tenemos un círculo que tiene un radio que mide 1, ¿sí? Y que está girando a una velocidad 2pi por f. ¿Está bien? Que ese sería, lo vamos a llamar nosotros omega, que es la velocidad angular. Pero 2 por pi por frecuencia es este omega que está acá. Lo que pasa es que con la letra omega representamos nosotros en física lo que es la velocidad angular, ¿sí? Entonces, si este está girando a 2 por pi por f, va a dar una vuelta en 20 milisegundos. Es más, va a dar una vuelta que van a ser 360 grados directamente. Entonces, esto que está acá es un vector que mide 1 y esto que representa acá es el seno de este ángulo que está acá. Por eso la amplitud máxima de esto es 1. Ahora bien, si nosotros a este vector hacemos que sea, por ejemplo, de 311 voltios, ¿sí? Que esté girando a 2 por pi por 50, que sería la velocidad angular, me va a generar esa senoidal que está dando vueltas. Esto que está acá es un vector que gira. Para nosotros se representa como si fuera un fasor, se llama. Yo acá explico de dónde proviene, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nos queda en claro a nosotros? Es que nosotros vamos a poder representar, mediante, digamos, este vector, ¿sí? Mediante este vector, a una señal senoidal. O sea, para nosotros va a ser equivalente tener esto, o sea, vamos a copiarlo, ¿sí? O sea, para nosotros tener esto va a ser equivalente a tener, ¿sí? Una señal que va a ser de 220 voltios y como si fuera un número complejo. ¿Se acuerdan en matemática de número complejo? La parte que tenía parte imaginaria y parte real, pues. Parte real y parte imaginaria, exactamente. Pero podíamos representarlo con un módulo y con un ángulo. Sí. ¿Está? Entonces vamos a representarlo como 220 voltios y un ángulo de 0 grados. No tengo el simbolito de grados. ¿Está? Punto y coma vamos a poner por acá. 0 grados. O sea, para nosotros tener eso o tener esto va a ser exactamente lo mismo a la hora de hacer cuentas. Pero ojo que estamos sacando los valores eficaces. Si nosotros quisiéramos sacar valores de pico, en vez de poner 220 voltios, vamos a poner 311, que es el valor de pico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros, a la hora de hacer cuentas de potencia, ¿sí? Nosotros, ese vector que vamos a representar, ¿sí? Ese vector que vamos a representar, va a ser el que nosotros vamos a representar como si fuera para hacer cuentas. Entonces, si tengo una resistencia de 20, qué sé yo, o que hicimos ahí 100K, yo voy a dividir ese número complejo. Disculpe, cuando bajó a partir de que bajó a ver esta gráfica desde ahí abajo, ahí se me cortó. A esta parte cuando estaba explicando acá. Ahí está. No, que nosotros, a la hora de hacer cuentas, en vez de usar todo esto, suponete, yo acá tengo un ejemplo, ¿sí? Tengo una señal que tiene 4 voltios de pico, 50 Hz, y arranca con un ángulo inicial. ¿Está bien? Arranca con un ángulo inicial. Obviamente acá hay que hacerle la salvedad de que estamos midiendo los ángulos en radianes. ¿Está bien? Estamos midiendo los ángulos en radianes. Entonces arranca con un ángulo inicial. Entonces, para nosotros, ¿sí? Para nosotros, vamos a representarlo a esto como si fuera un vector
que arranca con un ángulo, en este caso pi sobre 4 es equivalente a 45, ahora vamos a ver bien la cuenta, ¿sí? Y el valor eficaz sería 2 por raíz de 2. O sea, 4 dividido raíz de 2, ¿sí? Es lo mismo que 2 por raíz de 2. Eso ya ahora lo vamos a ver. Y para nosotros con esto vamos a poder hacer las cuentas. Pero yo necesito que por ahí veamos números complejos. ¿En qué están dando en matemática en este momento ustedes? No, estamos viendo ecuaciones recién, profe. Ecuaciones simples y cuadráticas. Sistema de ecuaciones. Ah, bien. Se me Bueno, quita entonces todo, capaz que- La semana que viene empieza con tema nuevo, o sea, lo propio de la carrera, digamos. Bien, bien. El profe es de Virgilio, ¿no es cierto? No, Leo Pons. No es Pons. No, hay uno nuevo, profe, que entró este año. ¿Cómo se llama? Leo Leonardo Pons. Pons. Ah, el otro chico. Bueno, voy a tener que hablar después. Bueno, lo sumo hablo yo con él, no se hagan problema. Bueno, no importa. Nosotros vamos a hacer cuentas, lo vamos a hacer mucho más fácil de esta manera. ¿Sí? Para nosotros, para hacer las cuentas. Entonces, a ver, esto que está acá, ¿sí? Por ahí para que les quede claro, o sea, yo acá me bajé acá una animacioncita para que lo vean. ¿Sí? Esperen que arranque. Ahí está. ¿Vieron que yo le digo que hay un vector que va girando? Bueno, lo que está haciendo ese vector, fíjense, ese vector azul que representa la señal azul que tenemos nosotros acá. ¿Está? A ver si yo toco, no para. No, ahí está. No, no para. ¿Sí? Entonces, esa animación me está diciendo por dónde va dando vueltas. Fíjense que es en sentido antihorario. Y se está representando, ¿sí? El eje, en este caso, el eje horizontal, porque está representando como si fuera un coseno. Si fuera un seno, estaría representando los valores que tiene sobre este que está acá, que sería el eje vertical. Pero fíjense cómo van variando las amplitudes de estas partes que están en el eje horizontal a medida que ese vector va girando. ¿Qué es lo que está haciendo? Está proyectando el vector azul sobre el eje horizontal. ¿Está? Fíjense. Por eso se achica cuando llega ahí arriba, llega a 0, arranca negativo, disminuye negativo y arranca positivo, llega al máximo, empieza a disminuir, llega a 0, aumenta hasta el máximo negativo y sigue. O sea, proyecta este vector sobre este eje. Y bueno, y justamente, fíjense, lo que significa que estén desfasadas dos señales es, tienen las dos la misma velocidad, por eso no se supera ninguna de las dos, y obviamente llega un poquito más tarde la roja que el azul. La azul llega primero y al rato llega a 0 la otra. Fíjense, llega primero a 0 el azul y al rato llega la otra, porque este eje es La tiempo. tensión siempre llega primero, ¿no? Algo de eso ahí ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver algo de eso con respecto a lo que pasa con una bobina y con un capacitor. Pero eso sería lo que nosotros estamos haciendo, esa representación que estoy mostrándoles acá. Esto fue una animación que encontré, digamos, puse animaciones y apareció. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de analizar circuitos que no sean R y L, ¿sí? Solamente, resistencia solamente, sino que tengan bobinas por ahí y otros componentes para ver qué es lo que pasa. ¿Está? Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que pasaría? En este caso, tanto el vectorcito rojo y el vectorcito azul estarían los dos al mismo tiempo, porque fíjense, tienen los máximos en el mismo lugar, tienen los ceros en el mismo lugar, entonces estarían juntos. Entonces, por eso estas dos señales están en fase. Cruzan por cero en el mismo lugar, tienen los máximos en el mismo lugar y siguen dando vuelta. Ahora bien, ¿sí? Espérate que vamos a hacer así. Guardar como. Y vamos a poner resistivo. Enter. Ahora lo que voy a hacer es, voy a detener también, voy a sacar esta resistencia que está acá y voy a ponerle una bobina. Una bobina va a estar representando lo que sería, por ejemplo, un motor para nosotros. ¿Sí? Vamos a básicos. Resistor, inductores. Profesor, ¡Ey! la otra vez le explicó ese tema de que una bobina representaría un motor y si es resistivo el circuito, pero
No sé si me lo puedo hacer acordar a eso, cuándo se Sí, considera, porque por eso son lo resistencia estamos igual. haciendo de vuelta. Lo vamos a hacer de vuelta, no te da Mm. problema. Lo vamos a hacer de vuelta Porque para que no son, tengamos. digamos, en sí son resistencia iguales, a eso es a lo que me refiero. Sí, sí. ¿No? Esto lo hacemos de vuelta, así que no hay problema. Vamos a ponerle un Henry a la bobina. Y vamos a hacer lo mismo. O sea, vamos a ver cómo es la gráfica. Pero ojo, ¿vieron que yo dejo esto acá? ¿Sí? Esto que está acá no está en el circuito. Por eso lo tapo. Yo lo agrego para que haya una modificación, digamos, del circuito y, digamos, y pueda medir, ¿sí?, la corriente directamente. O sea, lo que yo estoy midiendo con el canal B, que es la señal roja, yo estoy midiendo directamente, ¿sí?, la corriente. O sea, los valores que aparecen acá que dicen milivoltios en el canal B son miliamperes, porque obviamente esos milivoltios dividido 1 ohm me da en amper directamente. Claro. Pero ¿qué pasa? Esta gráfica acá, esto es muy chiquitito para que yo se los muestre a ustedes, ¿sí? Pero esto les quería mostrar yo en el primer ejemplo es porque realmente es cómo usaríamos nosotros un osciloscopio, ¿sí? Moviendo la base de tiempo para que podamos ver que ¿sí?, 2 ciclos, 3 ciclos, lo que sean, que nos sea más cómodo para poder entenderlo a nosotros, ¿sí? Después, cómo hacemos el cambio de las escalas para que no nos pase que una de las señales se vea una parte y no se vea bien. ¿Estamos? Entonces yo trato de que se vean las dos señales lo mejor posible. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a ver otra forma de simularlo. Fíjense, doy play, detengo. Profe, ahí no tiene la resistencia, no afecta mucho un ohm. Ahora vamos a ver ahora, por eso le pusimos un ohm para ver si no afecta demasiado. Vamos a cambiar la escala de... ¿Sí? Ahí está. Vamos a corrernos para allá. ¿Sí? Bien. Acá. 1 voltio. Está muy subido, a ver si... Ah, miren esto. Bueno, ¿vieron que hoy yo me fui al principio de todo? ¿Sí? Yo me fui al principio de todo para poder mostrarle el periodo y demás. Bueno, fíjense lo que pasa con este circuito. ¿Sí? Yo conecté una fuente de alterna y una bobina. ¿Sí? Miren cómo arrancó la señal roja. Arrancó toda positiva. Pero a medida que corre el tiempo, se va reacomodando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y si yo dejara de pasar bastante tiempo, ¿sí?, es más, vamos a dejar que corra la simulación, llega a un punto que ya se ubica en el lugar donde tendría que estar. Esa parte que yo les mostré, o sea, desde, vamos a cambiarle la base de tiempo, ¿sí?, desde que arrancó el circuito hasta que se estabilizó, es como que el circuito tiene un transitorio cuando está trabajando con una bobina o un capacitor. Entonces, nosotros en alterna trabajamos con estados estacionarios directamente, no trabajamos con transitorios. Los transitorios los estudiamos los que somos electrónicos. O sea, ustedes en este momento están haciendo estudio de electricidad. Por lo tanto, no nos interesa cómo es la transición, sino que nos interesa realmente, ¿sí?, cuando está estabilizado. Es más, fíjense que son 2,5 segundos tuvieron que pasar para que se estabilizara el circuito, más o menos, una idea, ¿sí? Pero nosotros a partir de acá vamos a empezar a medirlo. ¿Está? Entonces, por eso acá vamos a volver a tener las dos señales. Entonces, fíjense, nuestro cero va a ser ahí. Ahí está, donde arranca la tensión. ¿Sí? Y fíjense ustedes lo que pasó. Con una resistencia solamente, el circuito estaban en fase. Ahora con una bobina no. Es como que está... Fíjense, aparece primero la tensión y dentro de un rato aparece la corriente. Apareció la tensión, que es la de azul, y dentro de un rato apareció la corriente. Fíjense que, o casualidad, si nosotros midiéramos en ese puntito, para que me corra un cachitito para la derecha, vamos a correrlo con este. Ahí está. ¿Sí? Prácticamente serían 5 milisegundos. ¿Está? Entonces fíjense, eran 0, 90, 180, 270, 360 grados. Ah, mira, estás desfasado 90 grados. ¿Sí? Están desfasados 90 grados la tensión de la corriente.
ya nosotros, en teoría, medianamente conocemos cómo es el manejo de un osciloscopio. Entonces, este simulador tiene acá, ¿sí?, otra forma de poder verlo y lo podemos ver más grande. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, che, mira, mostrame este pedacito nada más. Y ya está. ¿Sí? Le pongo, ¿sí?, la grilla, le pongo los cursores, el cursor 2, el cursor 1, lo pongo justamente en ese tiempo, y a este lo pongo donde está el rojo. ¿Sí? Y acá tengo las mediciones que estoy haciendo yo en esos canales. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo, pero con un poquito más de detalle a la hora de poder medir. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Que está la tensión primero y después aparece la corriente. Entonces, ¿qué conclusión saco? Que en un circuito inductivo, acuérdense que esa resistencia que yo agregué no está. Yo la agregué para poder medir la corriente. En un circuito inductivo, la tensión adelanta a la corriente. Acuérdense de esa imagen que yo les mostré, ¿sí?, que el giro es antihorario. ¿Sí? Entonces es la tensión y después la corriente. La tensión y después la corriente. Viene la tensión, pum, y después pasa la corriente. ¿Qué desfasaje? Bueno, en este caso, ¿sí?, es menos de 90. Pero si no, en este caso sería, cuando la tensión está acá, la corriente estaría acá. Serían 90 grados de desfasaje. ¿Está? Y eso es lo que a nosotros nos pasa cuando conectamos un motor, ¿sí?, a la tensión, que es lo que pasa con la corriente. Obviamente, ¿sí?, en un circuito inductivo no es inductivo puro, porque la misma bobina tiene una pequeña resistencia. ¿Sí? Lo que pasa es que yo acá lo utilicé Profe. para... ¿Cómo? Diga. Disculpe, ¿puede pasar ese GIF después? Está muy bueno. Dale, lo mando. Yo no sé si lo pego en el Word, después lo pueden sacar, pero se los mando, no hay problema. Cuando mande el No, Word, lo va a mando tener el que GIF. pasar como imagen. Sí, lo mando ahí adentro, correo como lo interno. tengo yo ahí, directamente. ¿Sí? Claro. Y entonces, miren este detalle ahora. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a medir con el cursor 2, ¿sí?, el cursor 2, que acá viene algo que tengan en cuenta. El cursor 2 son todas las letras 2 que están acá. El X2, que es el valor horizontal, y el Y2, que es la altura vertical. Entonces, el cursor 2, el valor de Y, ¿sí?, por ejemplo, del canal A, te da 309 voltios. Está bien, son los 311 que tendríamos que tener nosotros. ¿Perfecto? Ahora bien, si vos te fijás, el canal B mide 14,2558 miliamperes. Porque ya está tabulado en amperes, porque nosotros pusimos una resistencia de 1 ohm directamente. Ojo que esto, a ver, esto que yo estoy haciendo acá, esto que yo estoy, no lo quiero sacar, bueno, esa resistencia que yo agregué, yo si quiero lo pudiera hacer en un circuito real. Lo único que tengo que tener en cuenta es que esa resistencia tiene que ser de potencia, porque quizás la corriente que circula por esa resistencia de 1 ohm me haga quemar la resistencia. Pero se puede hacer para tener una idea. Lo que pasa es que siempre se trata de no modificar tanto el circuito. Y si nosotros quisiéramos medir, por ejemplo, el pico de la señal roja, ¿sí?, justamente se da, bueno, cuando el otro está en 0, o cerquita de 0, directamente. Pero vamos a correr el 2 ahora, lo vamos a correr a la señal roja, al pico de la roja. Profesor, ¿puede aclarar una resistencia de potencia? ¿Cómo? ¿Y puede aclarar lo que es una resistencia Bien. de potencia? Exacto, vamos a hacer acá. No, vamos a hacer así. Una resistencia de Y potencia. una resistencia de no potencia, digamos. Así ya queda claro. ¿Sí? Una resistencia. En los circuitos, ¿sí?, de electrónica, nosotros vamos a encontrar muchas veces que vamos a tener, imágenes, ¿sí? Y acá vamos a poner resistencias de 1/4 de watts. Una resistencia común en un circuito es un componente de estos. ¿Está? Tiene un código de colores marcado, o sea, tiene para poder nosotros poder medirlo. Pero este sería el formato de una resistencia,
¿sí? En este caso, bueno, esta es de 1 watt. Sí. ¿Está? Por el tamaño, nosotros nos vamos a dar cuenta. Una resistencia, ¿qué significa que tenga 1 watt? ¿Sí? Que cuando la circula una corriente a esa resistencia, el valor de corriente al cuadrado por el valor de resistencia no puede superar el watt, porque si supera el watt lo va a quemar. Ahora bien, cuando nosotros, debido a la corriente que hay por un circuito, necesitamos que tenga un poquito más de potencia, aparecen, por ejemplo, resistencias que están recubiertas de cerámica, ¿sí? Ya el terminal es algo más robusto, ¿sí? Y por ejemplo esta es de 30 watts. Una así le puse una óptica a una moto una vez. Le tuve que poner. ¿Y para qué? Chiquita. Porque la tenía, no me pregunté por qué, pero la óptica se rompió. La abrí, todo bien prolija, y estaba suelta la resistencia. Mira, Y fui y compré una por la duda, igual lo puse. De una moto. no es raro. Chiquita, A la ver, óptica chiquita de atrás. sí. A ver, un detalle para que entiendan lo que es el tema de la potencia. O sea, esta resistencia se va a calentar. ¿Está bien? Se va a calentar. Piensen que la resistencia es de 22 ohms. Esta que está acá. ¿Está? Y es de 30 watts. Si yo me voy al cálculo de potencia, que yo les voy a dejar en esto después, ¿sí? La potencia, ¿sí? Se puede calcular como V por I, si conozco la tensión y la corriente, como V cuadrado sobre R, si conozco la tensión y el valor de resistencia, o como I cuadrado por R, si conozco el valor de corriente que circula a través de esa resistencia y el valor de resistencia. Pero todas salen de V por I. Potencia es V por I. Ahora bien, después yo puedo decir que V, según la ley de Ohm, es igual a I por R. Entonces, si yo agarro a V y lo reemplazo por I por R, me va a quedar I por R por I cuadrado por R. Si yo ahí lo reemplazo como V sobre R, me queda V por V cuadrado sobre R. O sea, la fórmula de potencia es esta. Con la ley de Ohm salieron estas tres fórmulas que están acá. Entonces, vamos a hacer el caso este. Imagínense que tenemos, vamos a usar esto que está acá. Tengo una resistencia de 30 watts. ¿Sí? Entonces voy a hacer 30 watts. Voy a pasar dividiendo la resistencia. Dividido 22 ohms, que era la resistencia que nos vendían ahí, me da ese valor que está ahí. Pero ese valor sería la corriente al cuadrado. Le saco la raíz cuadrada a ese valor y me dan que a través de esa resistencia puede circular 1,16 amperes. ¿Está bien? 1,16 amperes. Entonces, puede circular mucha corriente. Un montón. Esa corriente va a hacer que esa resistencia que yo les mostré acá disipe potencia. ¿En qué? En forma de calor, directamente. No es que nosotros necesitamos generar calor. Lo que pasa es que nosotros necesitamos poner en un circuito esa resistencia. Por ejemplo, supónganse que nosotros quisiéramos, ¿sí? En nuestro circuito, ¿sí? Y lo voy a tener que cerrar acá. Vamos a sacar de acá, a ver si lo puedo abrir. ¿Cómo cierro este? Minimizo, no, así, ahí está. ¿Sí? Si en nuestro circuito a nosotros la corriente por acá, ¿sí? Valiera 1 amper, ¿sí? Esta resistencia de 1 ohm, ¿sí? Tendría que ser de 1 watt. ¿Por qué? Porque 1 amper al cuadrado me da 1 por 1, me da 1. Entonces tiene que ser una resistencia de 1 watt. ¿Por qué? Porque la corriente si no la termina quemando. En realidad voy a tener que comprar una resistencia de 2 watts, si circula una corriente de 1 watt, para que esté protegida. Entonces, capaz que esta resistencia, si bien tiene un valor chiquito, es un bodoque, algo grande en el circuito. ¿Está bien? Por eso, digamos, por ahí nosotros también necesitamos saber qué potencia podemos. Por eso les digo, nosotros podemos usar este artilugio para poder medir dentro de un circuito. ¿Sí? ¿Estamos? Pero vuelvo a repetir, no podemos medir con un osciloscopio los 220, ni tampoco la corriente. No trabajen con 220 con el osciloscopio directamente. Hay que tener unas ciertas consideraciones para poder hacerlo. Pero sí podríamos hacer este tipo de cuentas, por ejemplo, diciendo, che, en vez de tener 220, le pongo un trafo y lo bajo a 12 voltios. Y acá sí podemos usar el osciloscopio. Y para nosotros, en la parte de estudio, sería exactamente lo mismo, porque los 12 voltios, esos que salen del trafo, son 12 voltios eficaces.
serían lo mismo que los 220. Entonces, nosotros podemos hacer todas las deducciones con un transformador de 12 voltios, si lo quisiéramos hacer en la vida real, ¿está? Y hacemos todas las deducciones y después las extrapolamos para 220 directamente. Y sacamos lo mismo. O sea, para nosotros es exactamente lo mismo. Pero por ahora, dejémoslo tapadito esto. Como que nosotros no lo estamos utilizando a eso. ¿Sí? Entonces, yo lo único que hice fue, en esto, es mostrarle que, ahora bien, la corriente vale, estamos con el 2, el canal B, ¿sí? Con el 2, ¿sí? El canal A mide 7, y pico, está bien que es este, y el canal B mide 1, y pico. Entonces, miércoles, pero estos son 311, 0, 311, fíjense, 250, 350, acá está 311 más o menos. Pero el rojo mide 1 y pico. ¿Por qué? Porque acá tenemos la escala del canal A y acá tenemos la escala del canal B. Entonces fíjense, el 0 están juntos los dos. El 0 y el 0. Pero fíjense que las divisiones acá son distintas a estas que están acá. ¿Está bien? Acá hay un 250 y ahí hay un 15. Es más, ahí hay un 1. Entonces, fíjense que ahí pasa del 1 apenas. Por eso me da 1,03. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ya la cuenta no es como la ley de Ohm que nosotros conocíamos directamente. No se saca tan directo. ¿Sí? Que eso es lo que yo le voy a tratar de explicar la próxima clase. O sea, si bien vamos a hacer alguna cuentita con lo que es complejo, como para que tengamos una idea de cómo se calcula directamente. ¿Sí? Pero básicamente eso sería lo que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Sí? Fíjense que yo las puedo ver a las dos, ¿sí? De la misma manera que lo hago yo acá en el osciloscopio. ¿Por qué? Porque acá están los cuadraditos fijos y yo con esto que está acá le digo, che, ¿cuánto vale cada cuadradito? O sea, acá, para el canal B, cada cuadradito vale 1. Por eso vale 1 y un poquito más. Y acá, cada cuadradito del canal A vale 200. Por eso hasta ahí, hasta la mitad hay 300 y un poquito más de 300. ¿Estamos? O sea, tengan en cuenta esa relación. O sea, no quiere decir que tienen esa relación de tamaño. Es más, acuérdense que una extensión... Cada canal es independiente de la escala que quieran. Exactamente. Aparte, la azul es tensión y la roja es corriente. Sí, no, son dos escalas distintas. Ojo, corriente por esta manganeta que yo hice acá abajo. ¿Estamos? Pero entonces fíjense que ya no se comporta igual. El hecho de un circuito inductivo no se comporta igual que uno, por ejemplo, como el resistivo que vimos hoy, que estaban en fase. ¿Sí? Entonces, voy a detener esto. ¿Sí? Primero voy a guardar y después voy a hacer guardar como. Y vamos a ponerle, ¿qué dice? Guardar resistivo. Y no, este tendría que haberlo guardado. Bueno, vamos a poner acá capacitivo. No, miento, escape. Acá. Este primero, guardar como inductivo. Hice macana, ya borré el otro. ¿Sí? Lo guardé como inductivo. ¿Sí? Ahora, guardar como... Lo voy a guardar como capacitivo para que me queden todos los circuitos. Capacitivo. Y lo que voy a hacer es, voy a tomar esta bobina, la voy a sacar y voy a agregar un capacitor. Básicos, capacitores, acepto, lo coloco, lo roto, ¿sí? Y lo conecto. Profe, ¿ese programa lo podemos tener nosotros? Sí. Vos sabés que yo tengo... El que tengo yo, por ser un poco más simple. Porque le pregunto, porque nosotros tenemos uno, pero cuando queremos poner, por ejemplo, en la fuente, qué sé yo, nos explota la resistencia, entonces tenemos que... No, está bueno. No, está bien. Sigan, por ahora sigan con ese. Está piola porque es, digamos, es un poquito más para que ustedes arranquen. ¿Sí? Más para que ustedes arranquen. Es más didáctico, o sea, todo, pero... Claro. Pero que a veces cuando querés poner, por ejemplo, los valores que corresponden, no tenés que andar... Espérate, a ver.
Dame 2 segundos, que esto, ¿cómo hice? Espérate, que ya me perdí. Acá. Acá. Pobrecita, la estoy castigando la pobre compu. ¿Dónde tengo yo eso? Backup. Electrónica. Sí, taca, 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 taca. No. Instalación de programas. Multisim. Bueno, yo este multisim lo bajé. Control C. Directamente de un video. Porque necesitan el video para poder instalarlo. ¿Sí? Era descarga e instalar multisim 14 full YouTube. Este video era. ¿Ver? Copia el link, Y así la clave. el enlace. Ah, no, por eso ahí chat. lo pego en el chat. Este, Hola, sí. gente de YouTube. Hoy les traigo la última versión. Listo. Y de este ustedes se tienen que bajar para hacerlo andar. ¿Sí? El multisim y el traductor. Porque así te lo pasan a ¿cómo se llama? A español. O sea, este y este. Acá abajo tiene otros programas. Pero sería este. Control C. Profesor, ¿a usted lo vamos a tener este año y los demás? Y el año que viene también, y el año que viene Oye. también. Si estoy. ¿Está? Si estoy. Bueno. Vamos. Sí. Ahí está. Ese es el YouTube para bajarse ese. Y se van a tener que comer el video porque hagan lo que dice el video. O sea, vayan haciéndolo junto con el vago para instalarlo directamente. El programa está muy lindo, muy bueno para usarlo. ¿Sí? Más que nada, a veces, por ejemplo, cuando estamos haciendo los circuitos, por ejemplo, con Gorosito, yo por lo menos lo uso a veces como para comparar si está bien hecho o no. Sí, sí, exacto. Sí, 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 no hay problema. Te va a costar, digamos, al principio acostumbrarte, pero una vez que te acostumbres ya está. O sea, no hay problema. Bueno, sigo un cachito más acá y les muestro. Volvemos a lo mismo, simulamos. ¿Sí? Pongo pausa. Ahí está. Voy para atrás un poquito. Va a pasar algo parecido. ¿Sí? Vamos a tener que... Y oh casualidad, este circuito es justamente al revés. ¿Sí? La corriente está antes que la tensión. En un circuito capacitivo. Entonces, fíjense, es como que aparece la corriente primero y al rato aparece. Ustedes me podrán decir, che, ¿no podés decir vos que apareció la tensión y después apareció la corriente? No, digamos, es como que hay que tomarlo con valores como menores que 90 grados, por ejemplo, para saber de qué lado está. ¿Sí? Porque piensen en esos dos vectores que están girando. ¿Sí? Piensen en esos dos vectores que están girando. ¿Sí? O sea, este circuito es un circuito inductivo, pero no inductivo puro, porque si no tendría que estar a 90 grados. Tiene una parte inductiva y una parte resistiva. O sea, un ángulo menor que 90. Entonces va la tensión girando. Fíjense cuando cruce por cero la tensión acá. En ese punto va a estar la tensión acá abajo justo. Ahí llega el max. Ah, no, también está haciendo por coseno, no con seno como nosotros. Cuando llega acá está en el máximo. ¿Sí? Y al rato llega el máximo. Llega al máximo de la tensión y al rato llega al máximo de la corriente. ¿Está? Voy a ver si consigo dos animaciones más para un resistivo, para un capacitivo y un inductivo. Así los tenemos a todos. ¿Sí? Así les puedo mandar todas esas animaciones directamente. Pero ya les mostré, por ejemplo, que el circuito en alterna, inductivo o capacitivo, se comportan de distinta manera. Y el resistivo, bueno, estaban en fase los dos. Profesor, ¿cómo determinamos, o sea, cómo definimos si es primero la corriente o la tensión? A partir de qué grado menor de los 90. Menor, digamos, acuérdate que esto, si salimos de este punto, perdón, vamos a poner el cursor acá, ¿sí? Y el otro cursor ahí. ¿Sí? ¿Está? Tomemos siempre la tensión como referencia. ¿Sí? Tomemos siempre la tensión como referencia, el 0. ¿Bien? Entonces, fíjate vos que la corriente apareció antes. ¿Por qué? Porque si este es el tiempo 0, este tiempo es anterior al 0. Entonces, la corriente apareció antes. Pero obviamente, vos me podías haber dicho, che, no, mirá, la corriente apareció acá recién. ¿Por qué esto lo tendríamos que mirar desde que empezó todo esto?
¿sí? Vamos a hacerlo así. Arranca todo. Ahora sigue un sí, rato, ahora sí, desde el inicio. Ahí está, desde el inicio está mejor. desde el inicio, o sea, Ahora fíjate sí. que ya estaba en Porque alto yo le la estaba, corriente. claro, porque yo a usted le estaba por agarrar y decir, ¿y por qué no lo pone al RA de esa gráfica ese día? Exactamente. Ya es como que la corriente arrancó de por acá y después llegó al máximo y siguió. Por Exacto, eso, la corriente ya está en descenso cuando la tensión está subiendo. ponerle ahí me gustó. Ahí está. Y nosotros podemos hacer el análisis. ¿Sí? Entonces, en un circuito capacitivo, la corriente adelanta la tensión. En un circuito inductivo, la tensión adelanta la corriente. Yo después voy a tratar de preparar, digamos, esto que estoy armando acá con el Word, voy a ir pegando las Es el imágenes y propósito de voy a un agregar. capacitor, ¿no? ¿Cómo? Ese es el propósito de un capacitor. No sé si tomarlo como propósito, porque en realidad el propósito de un capacitor es almacenar energía en forma de campo eléctrico. Y el propósito de una bobina es almacenar energía en forma de campo magnético. Esos Pero son ¿con los qué propósitos. propósito almacena la corriente del capacitor? ¿Cómo? ¿Con qué propósito almacena la corriente del capacitor? Mirá, si nosotros tuviéramos la posibilidad de, por ejemplo, hacer materiales que fueran aislantes perfectos y hacer conductores que sean conductores perfectos, pensalo así. Un capacitor, ¿sí? Se cargan las placas del capacitor. El capacitor son dos placas así, opuestas, separadas por un material dieléctrico, que teóricamente es aislante. Vos cuando le conectás una fuente, ese capacitor se carga, y si vos, teóricamente, los extremos de ese capacitor, una vez que está cargado, los unís, teóricamente tendría que quedar, digamos, girando la corriente, cargándose y descargándose eternamente, sin que se pierda nada. Ahora bien, como los cables que nosotros tenemos en ese conductor tienen una pequeña resistencia, al estar circulando la corriente por esa resistencia, parte de la energía se transforma en calor. Entonces, si tenía 100, en el primer pasaje capaz que perdió un 10%, a los y termina descargándose. De la misma manera, si nosotros agarráramos una bobina y hacemos circular corriente, por ejemplo, 1 amper, y de golpe desconectamos y unimos los dos cables, teóricamente la corriente de 1 amper tendría que quedar, si hubiera conductores perfectos, ¿sí? Tendría que quedar circulando eternamente dentro de la bobina. Ahora bien, ¿qué pasa? Esa corriente que está circulando, ¿qué es lo que va a pasar? Como la bobina está hecha con un alambre que tiene resistencia, lo mismo. O sea, parte de la energía que lleva, digamos, ese campo magnético, se va a ir transformando en calor en esa resistencia. Acuérdense que cuando yo le hablaba de resistencia, piénsenlo que la corriente son los electrones que están disparando adentro del cable, están corriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una fuente que los obliga, ese hecho de poner un positivo y un negativo en los Pero a lo extremos. que se refería Nico, me parece que cuál es la finalidad de ponerle. Dale. Pensé que se había salido. No, a lo que se refería me parece, Nico, que cuál era la... De almacenar energía. Se tildó, Son profesor. filtros. Se ¿Sí? pegó, profe. Se tildó su audio. ¿Mi audio? ¿Me escuchan ahora? Me dice acá que su conexión a internet es inestable. Y puede ser. Yo sí. Ahí te digo, no, teóricamente estoy conectado. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Dale, perfecto. Pero cuando te dice Cristian, eso es a vos. Creo que habló Cristian, no me acuerdo. Está bien, entendí. Bueno. Ahí está. No, posta, porque a mí me pasó lo mismo hoy. O sea, Entonces sos vos el que está bien. Claro, a mí me pasó lo mismo hoy. Pensé que era el profe, pero era yo. Bueno. Bueno, vuelvo a lo del capacitor. En los mother, por ejemplo, de las compu, los capacitores son de filtro. ¿Qué sería esa palabra filtro? Es tratar de mantener lo más constante. ¿Cómo? ¿Se nos perdió? ¿O me perdí yo? ¿Están? Yo por un momento perdí acá un poco también el audio. Ahí está. Va devolviéndose. Bueno, en los mother, el hecho de usar capacitores es para filtrar la alimentación. ¿Qué sería filtrar? Tratar de que la alimentación sea, si por ejemplo, si es de 12 voltios, que sea lo más constante con 12 voltios. Ahora bien,
cuando un capacitor se deteriora, ¿sí? En el mother salta enseguida, el mother empieza a funcionar mal, pero de una. Entonces, cuando vos llevás a mirar un mother, por ejemplo, ¿sí? Por ahí es muy complicado de soldarlos a los capacitores, pero lo único que habría que hacerle es cambiarle los capacitores. Es más, te das cuenta porque los capacitores están gorditos, ¿sí? Están próximos a explotar. Por Claro, ejemplo, sí. yo, por ejemplo, recuperé una placa de video, o sea, solamente cambiando los capacitores. O sea, una placa de video que no andaba, la miramos, están los capacitores gorditos. Y bueno, fuimos y compramos, creo que 10 capacitores que hubo que cambiar. Le cambiamos los capacitores, me jugué, o sea, a cambiarlos. Y anduvo. Ahora bien, el tema de desoldarlos por ahí es un temita, digamos, delicado para poder hacerlo. Pero, por ejemplo, eso sería un capacitor, una aplicación. Ahora bien, por ejemplo, para un circuito de alterna, un capacitor va a corregir el factor de potencia, por ahora. O sea que va a ser uno de los requerimientos que te va a pedir, por ejemplo, la gente de DEN en una instalación eléctrica industrial. Te va a decir, che, yo quiero que el coseno de phi de tu instalación eléctrica sea de 0,95. Entonces vos, para conseguir esa condición que te pide la gente de DEN, vas a tener que agregar una batería de capacitores en tu instalación, que lo único que van a hacer, van a estar conectados a la tensión, nada más. Esa sería una aplicación también de los capacitores. Ahora bien, me paso a las bobinas. Las bobinas también se usan para filtrar ruido. Por ejemplo, en los autos, cuando vos pones un estéreo, ¿sí? El estéreo, antes de los dos cables que van a la batería, tienen una cajita negra que es por fuera del estéreo, ¿sí? Que si vos la desarmás, adentro vas a encontrar un par de capacitores y un par de bobinas. Eso lo que harían es que, por ejemplo, el ruido o el chisporroteo de las bujías, ¿sí? Cuando se le da chispa, no ingrese a la alimentación, ¿sí? Del estéreo, y entonces no se escuche el trrr directamente junto con el sonido, ¿sí? Esa sería una aplicación también, tanto de bobinas como de capacitores, ¿sí? Y también las bobinas son para, por ejemplo, relacionar dos circuitos sin contacto eléctrico. Por ejemplo, un transformador, ¿qué es lo que hace? Tiene una bobina de un lado conectada a 220 y del otro lado, ¿qué se consigue? Y de acuerdo a la cantidad de vueltas que tenga esa bobina, comparado con la bobina del primario, que es, por ejemplo, la que está conectada a 220, consigo transformar la tensión a 12, a 18, a 5, a lo que fuera. Entonces, otra es intentar, digamos, relacionar dos circuitos, pero que no tengan contacto eléctrico. O sea, no hay contacto físico entre ellos, sino el contacto se da por la interacción que pasa en el campo magnético que produce uno y que absorbe el otro. Esas serían aplicaciones, ¿sí? De esos componentes. Ahora nosotros, en una instalación eléctrica, tipo domiciliaria o industrial, las bobinas, para nosotros, va a ser una muy buena representación de motores. Es más, nosotros vamos a asociar esas bobinas a potencia reactiva, ¿sí? Las resistencias los vamos a asociar a potencias activas. Por ejemplo, ¿sí? Un motor toma cierta cantidad de potencia de la red eléctrica y la transforma en movimiento, en el eje, ¿sí? Pero obviamente, para poder hacer esa transformación, también tiene que absorber parte de energía o potencia reactiva, ¿sí? Para que se produzca esa transformación. Entonces, nosotros en este momento lo estamos usando como representaciones. Así como hicimos el primer ejercicio que dijimos, esta resistencia es una lámpara, esa resistencia de 24 ohm era una lámpara, pero ¿para qué lo hicimos eso? Para poder calcular la corriente que circulaba por esa lámpara, para poder calcular la sección de los cables, ¿sí? Que iban a estar conectados a esa lámpara, y para poder saber si la batería a la cual iba a estar conectada esa lámpara la podía alimentar a esa lámpara. ¿Está? Son para hacer las cuentas, o sea, nos valemos de ese cálculo para comprobar si realmente esto va a funcionar. Por ahora nosotros estamos viendo componentes y la idea de una bobina es representar, ¿sí? Un campo magnético que se va a producir dentro de un motor. No es tan directo, pero para nosotros va a ser una buena medida decir, che, mira, esta es la potencia reactiva de este motor. Una resistencia va a estar relacionada con la potencia activa de un motor. Y un capacitor no va a representar nada de algún componente que nosotros tengamos, o sea, en una instalación eléctrica.
nosotros vamos a tener siempre componentes que van a ser o resistivos o resistivo-inductivos. Y la parte capacitiva, en el caso que vamos a ver nosotros, van a ser para, por ejemplo, corregir el factor de potencia en la parte que estamos nosotros hablando de la parte eléctrica. ¿Sí? Pero los dos componentes son formas de almacenar energía en forma de campo eléctrico del capacitor o de campo magnético la bobina. ¿Está? ¿Fue mucho? Sí, ahí está. Fue mucho, sí. Está. Sí, Se ríe. mucho. Sí, no, por eso, o sea, te di un poquito más la explicación como para que tengan en cuenta que nos falta un poquito más de conocimiento a nosotros. Yo por ahora les estoy mostrando los efectos que se producen. Cosa que, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros hagamos, qué sé yo, una conexión de un motor, ¿sí? Y yo te diga, che, tengo un motor de 2 HP, ¿cuánta corriente consume? Por ejemplo. Entonces, a ver si podemos empezar a hacer cuentas nosotros. ¿Estamos? ¿Sí? Pero básicamente esto es lo que yo necesito que ustedes sepan de lo que es alterno. En realidad, digamos, estoy anticipándoles un poquito para que yo, el próximo tema que tenga que darles, o sea, yo cuando empiece a hablar, ya digamos, no se sorprendan tanto con los términos que vamos a usar. Potencia activa, potencia reactiva, qué es lo que representa cada uno. Pero vuelvo al mismo ejemplo. Nosotros con una resistencia representamos una lámpara de 6 vatios hoy. Y nos sirvió para hacer las cuentas. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Nosotros, por ejemplo, con una bobina, ¿sí? Y una resistencia, vamos a representar el consumo de una casa. ¿Está bien? Vamos a representar el consumo de una casa. Es más, si vos me das un motor y me decís que tiene una potencia determinada y un coseno de phi de tanto, yo automáticamente con esos valores voy a sacar un valor de resistencia y un valor de bobina y lo voy a usar para hacer las cuentas que yo necesite para, por ejemplo, saber qué corriente va a circular, ¿sí? Qué cables tengo que utilizar. ¿Estamos? Esa va a ser la idea. ¿Sí? Que nosotros sepamos que lo que nosotros estamos haciendo es una representación. ¿Sí? Una resistencia y una bobina van a representar el bobinado de un motor. A eso es lo que voy. Pero tenemos que saber cómo se comportan cada uno de ellos por separado y combinados también. ¿Está? Por eso yo lo que estoy haciendo es mostrándole, mediante una simulación, esto que adelanta y atrasa qué sería, o sea, a la hora de dibujarlo, pero en realidad nosotros después vamos a trabajar con los vectores directamente, ¿sí? Eso que había empezado a hacer acá, con vectores, o sea, para representarlo. Uno para la tensión y otro para la corriente. Eso lo vamos a ir viendo despacio, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de ir mostrándoles, ¿sí? Por medio de estas gráficas, digamos, qué es estar en fase, por ejemplo, ¿sí? Qué es estar adelantado a 90 grados, qué es estar atrasado a 90 grados, con un circuito inductivo, un circuito capacitivo, lo que fuera. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, cortamos acá, porque si no los voy a pelotear demasiado. Bueno, ¿Sí? Bueno, profesor. ¿Estamos? Así que bueno, los veo la próxima entonces. Listo, el profesor. presente, ¿cómo lo toma, profesor? Ya lo tomé, ya lo hice de la asistencia hoy. Ya Ah, lo listo, hice. listo. Yo porque no estaba, por eso. Sí, sí, está. Listo, gracias. Chao, Dale. chicos. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, Chao, hasta profesor. luego. Que tenga Chao, buena hasta luego. semana. ¿Le puedo hacer Gracias, una pregunta igualmente. antes que se vaya? Dale, dale. Hay algo que no entiendo de la relación de la ley de Ohm. Sí. Cuando se habla sobre la potencia no es la ley de Joule? ¿O cómo lo No, expresan? ojo, pará. A ver, parate que capaz que. Sí, capaz que se agarró para cualquier lado. O sea, cuando yo ahí dije ley de Ohm, hablé de ley de Ohm y la mostré. Después mostré potencia y Sí. aplicando la ley de Ohm, calculé las otras 3 fórmulas. B cuadrado sobre R y cuadrado sobre R. Nada más. O sea, no dije que fuera ley de Ohm potencia. Claro, Yo- no, porque se da a entender así. Yo lo tomo de esta forma, que tanto usted como el resto de los profesores lo saben, pero no lo expresan. Y yo se lo quise decir a Gorosito y me recagó a pedo, me dijo, no, que eso no es ley de Ohm, que eso es... Claro, mirá, Sí. mirá, fíjate. O sea,